Modelo. Jóvenes. De red. De redes. Modelo de redes. De redes. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Inge. Positivo, Inge. Jóvenes, Inge. ya. Por Inge, favor, sí, se habiliten la sus cámaras. Voy a llamar lista, ¿ya? Inge sí se le escucha. Daniel Cari. Jessica Llanos. Álvaro Ibarra. Natalia Faria. Luis Fabián Vaca. Presente, Inge. Rodrigo Cruz. Joel Indaraz. Presente, Inge. Rosy Isela Condori Correa. Presente, Inge. Ya, jóvenes, me escuchan todos, ¿no? Sí, Inge. Sí, ingeniera. A ver, ¿quién se acuerda qué es lo que hemos avanzado en la anterior clase? ¿Quién quiere participar? Modelo de redes. Modelo de redes. Inge, Modelo disculpe, de me llamo redes. lista. No se preocupen, ya captura la asistencia. Está bien, está bien. Inge, el internet parece que está mal. Sí, Inge, se escucha al rato súper entrecortado. A usted no se le escucha, rato. ¿No me escuchan? Ahora, a ver, voy a compartir pantalla. Díganme si todos pueden ver la pantalla. ¿Observan todos? Sí, Lisa, se puede ver. Sí, Lisa. Ya, entonces por favor me van a avisar cuando no se escuche o me parece que el internet está muy lento. Bien, a ver, ¿qué modelo hemos visto en la anterior clase? ¿Quién se acuerda? Modelo de Modelo de redes. redes. Ah, modelo de redes. ¿Y qué era el modelo de redes? ¿Quién se acuerda qué era el modelo de redes? Un conjunto de nodos, líneas que son igual a arcos. Sí, es un conjunto de nodos, conjunto de arcos o flechas, ¿no es cierto? ¿Cuántos modelos conocen hasta el momento? ¿Cuántos modelos hemos visto ya? Cuatro. 4. ¿Cuáles son? Programación lineal, el simplex. A ver, el modelo de programación lineal es un modelo. Ahora, el método, simplex y gráfico son simplemente métodos para resolver problemas que son de programación lineal, ¿no ven? Hemos visto el modelo de transporte, modelo de transbordo, ¿qué más hemos visto? Ahora, estamos viendo el modelo de redes. ¿No es El de cierto? redes. Ya, el modelo de transporte, habíamos mencionado que, o bueno, hemos visto que se trabaja en base a orígenes y destinos, ¿no es cierto? Donde el objetivo era minimizar, ¿qué minimizábamos? A ver, ¿quién se acuerda? El costo de transporte total. Eso, ese es el objetivo principal del modelo de transporte, minimizar el costo Tiempo. de transporte.
¿Qué más? Tiempo. Sí, normalmente los modelos de transporte son de minimización, ¿no es cierto? Este modelo de redes también trabaja en base a orígenes y destinos, ¿no es cierto? Hemos mencionado que el modelo de redes es una representación gráfica, ¿no es cierto? Se puede representar una región geográfica, una red de computadoras, una red de comunicación, ¿no es cierto? Donde cada red está representada por nodos, orígenes, nodos destinos, y van a estar unidos por los arcos que van a ser las flechas, ¿no es cierto? Las direcciones, y tienen una distancia, ¿no es cierto? El objetivo de este modelo de redes que hemos visto en la anterior clase es utilizar algoritmos de optimización que nos ayuden a encontrar la ruta más corta, ruta o recorrido, como ustedes lo quieran llamar, pero la más corta para llegar a un determinado destino. El ejemplo que estábamos viendo la anterior clase, no lo hemos terminado de resolver, era precisamente el que está ahorita en pantalla, donde nos pedía o nos mostraba las longitudes en millas entre diferentes ciudades. Cada nodo es una ciudad diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas ciudades tenemos en este ejemplo? 5. 5. 5 nodos. Cada nodo es una ciudad y nos pide que encontremos la distancia más corta desde la ciudad 1 hasta la ciudad 5. Ciudad 1 hasta la ciudad 5. Necesitamos encontrar la distancia más corta. Y este algoritmo trabaja en base a las distancias. Habíamos mencionado que vamos a utilizar etiquetas para cada nodo, ¿no es cierto? Y en cada nodo nosotros vamos a utilizar 2 datos. El primero, que va a ser U sub i más D sub ij. U sub i es la distancia más corta, más la distancia anterior. ¿Ya? La distancia de ese nodo más la distancia anterior y el nodo anterior. En base a esta etiqueta trabajamos, ¿no es cierto? Entonces hemos ido colocando las etiquetas a cada uno de los nodos. En eso consiste este método, que justamente es para dar solución a este problema que nos está pidiendo que encontremos la distancia más corta desde la ciudad 1 hasta la ciudad 5, ¿no es cierto? Bien, la primera etiqueta, que es en el primer nodo, si este primer dato corresponde a una distancia anterior, ¿cuál será la distancia anterior de ese nodo? No tiene. Exacto, analizamos las flechas que le llegan al nodo. 0. Y no tenemos un nodo anterior. Y es el nodo anterior. Como no tenemos, entonces en la primera etiqueta colocamos ahí una línea. ¿No es cierto? Y vamos a ir a colocar las etiquetas al siguiente nodo. Analizamos aquí para el nodo 3. Me fijo la distancia del arco de la flecha que le está llegando al nodo 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 30. 30. Eso, 30. Más la distancia anterior. ¿Y cuánto es la distancia anterior? 0. 0. Entonces sumamos 0 más 30 es 30 y el nodo anterior a este nodo que estamos trabajando es el 1. Colocamos el 1 ahí. ¿No es cierto? Lo mismo hacemos para el nodo 5, para la ciudad 5. Aquí analizamos igual la distancia anterior y más la distancia del arco que llega al nodo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia que llega al nodo? La flecha que está llegando al nodo. 60. 60.
Eso, 60. Más la distancia anterior, 30, ¿cuánto es? 30, 90. 90. Entonces, eso lo anotaremos aquí, ¿ya? Sería 30 y el nodo anterior, ¿cuál sería el nodo anterior? El 3. El nodo anterior, el 3. Esta es una distancia, ¿no es cierto? Esta es una distancia, ya hemos encontrado la distancia del nodo 1 al nodo 5, pero tenemos que analizar que existen otros caminos, ¿no es cierto? Otras rutas o otras trayectorias para llegar a la ciudad 5. ¿No ve? Entonces, Inge, tenemos que calcular todos los caminos que hay. Todos los caminos para al final comparar cuál es la distancia más corta, porque la respuesta correcta va a ser la que les resulte menor, ¿no es cierto? Este es un camino y tenemos que recorrer 90 millas. No sabemos si es el más corto porque también existe otro camino, fíjense. Ahora, si en esta red o en esta gráfica no hubiera otra flecha más para que le llegue a este nodo o a esta ciudad, entonces directamente yo puedo decir la respuesta, que la distancia más corta para llegar de la ciudad 1 a la ciudad 5 es 90, porque yo no tengo otro camino, es el único camino, ¿no es cierto? Pero en este caso, fíjense, tenemos otra flecha de llegada a este 5, eso que nos indica que hay otro camino. No precisamente este camino tal vez sea un camino que esté saliendo del 1. Podría darse el caso, fíjense, de que este nodo salga justamente del nodo 3 nada más, pero que el 3 no salga de 1. Fíjense que no haya esta flecha de aquí, este camino. Ya no tendríamos que analizar esa situación tampoco porque nos pide del 1 al 5, ¿no es cierto? En este caso, si analizamos, tenemos aquí una ruta, es del 1 al 3, podemos ir al 4 y de ahí al 5, es otra trayectoria, ¿no es cierto? Entonces tenemos que analizar la sumatoria de las distancias para ver si esta distancia nos resulta más corta o más larga que esta otra que ya hemos encontrado, ¿no es cierto? Esta es una de las etiquetas y ya tenemos la primera distancia. Entonces, debo analizar por este otro lado también. ¿No ve? Entonces, ¿qué otra etiqueta nos falta? ¿Qué nodo nos falta analizar? ¿Qué nos falta? A ver, jóvenes, hay otra etiqueta que nos falta. ¿Cuál es? Aquí está, ¿no? Esa es la etiqueta que ya lo hemos hecho en la anterior clase. Fíjense, colocamos la etiqueta para el nodo 4. Si analizo aquí cuál sería mi distancia y cuál es mi distancia anterior. La distancia del nodo, para llegar al nodo 4 es 10 millas, ¿no es cierto? 10 millas, pero la anterior, ¿cuál es? 30. 30. Entonces, 30 más 10, aquí es 40, ¿no es cierto? 40, y esto, el nodo anterior es el 3. Porque está llegando del nodo 3, ¿no es cierto? Al nodo 4, entonces 3 aquí. ¿Está bien? Aquí ya hemos encontrado el otro nodo. Fíjense, el nodo 2 también lo hemos sacado, que analizamos, a ver, ¿de qué camino? El nodo anterior es el nodo 4, este, ¿no es cierto? Y sumamos, ¿qué sumamos? 15 más la distancia anterior, que es 40. ¿Aquí cuánto tenemos? $55. Eso, aquí es 55, ¿no? Ahí te lo vamos a anotar pequeñito, ¿ya? 55, entonces 55, o vamos a colocar aquí la etiqueta.
55, 4. Entonces, si volvemos a analizar para el nodo 5, tendría que colocar otra etiqueta, ¿no es cierto? Porque es otro camino. Vamos a colocar la etiqueta aquí al lado. Ya. Díganme ustedes, ¿cuál es la distancia anterior? 40. 40 ¿Más cuánto sería? más 50. ¿Y eso es cuánto? 90. 90. Entonces, ¿cuál es el nodo anterior para esta etiqueta? 4. 4. Entonces, fíjense, aquí es una casualidad que justamente, fíjense, la distancia de este camino viniendo por el nodo 4 o por la ciudad 4 es la misma que viniendo de la ciudad 3, ¿no es cierto? Es una casualidad, pero no necesariamente va a ser la misma. En este caso, no tengo otro camino más. No tengo otro camino. Entonces, directamente yo puedo dar una respuesta, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, si la pregunta dice encontrar la distancia más corta desde la ciudad 1 a la ciudad 5, entonces aquí vamos a anotar la respuesta. A ver. La respuesta sería, Que hay dos caminos que son cortos, de hay dos 1,13,5 caminos y cortos. 1,3,4,5. Eso. Para este ejemplo, la distancia más corta, ¿no ve? De la ciudad 1 a la ciudad 5 es, ¿cuánto sería? El ejemplo, 90 millas. 90 millas. Y debemos colocar Las 3 ciudades. las 3 ciudades o tenemos que identificar los 3 nodos o los 3 caminos, ¿no ve? Entonces, de la distancia de la ciudad 1 a la ciudad 5, ¿cuál es el siguiendo esta ruta? 1, 3 y 5, ¿no ve? Ese es un camino. ¿Y el otro camino cuál es? 1, 3, 4 y 5. 1, 3, 4 y 5. Entonces, esos son los dos caminos para llegar a la ciudad 5. Y como en este caso, en este ejemplo, es la ruta más corta, es ambas porque es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, en este ejemplo no se ha dado el caso. Por ejemplo, a ver, no hemos analizado aquí una situación. Podríamos habernos ido directamente del nodo, a ver, a la ciudad 2 de la ciudad 1. Esta situación no hemos colocado aquí otra etiqueta, ¿no es cierto? Pero podríamos haber colocado otra etiqueta aquí. Eso nos falta. Porque es otro camino, si se fijan, vamos del nodo 1 o la ciudad 1 a la ciudad 2, ¿no ve? De ahí podríamos ir a la ciudad 3, posteriormente a la 4 y a la 5. A ver, ¿quién me dice por qué no hemos analizado esta situación? Porque es otro camino igual y es diferente al que hemos encontrado, si se dan cuenta.
Porque son más millas. 2. ¿Por qué? Porque son más millas. Exacto. Si ustedes observan aquí a simple vista, El camino. tenemos 100 millas. ¿No es cierto? De todas maneras vamos a anotar, ¿ya? A ver, vamos a colocamos esa etiqueta para que analicemos. Si estamos en el nodo 2 o en la ciudad 2, el nodo anterior es el 1. ¿Y cuál sería mi distancia anterior? 0. 0, ¿segura? A ver, estamos haciendo el nodo, o estamos haciendo la etiqueta para este nodo, para el nodo 2. Por eso digo que el anterior es el 1. 100. 100. Ahí. Esa es una etiqueta, ¿no es cierto? El nodo anterior es el 1 y estoy sumando la distancia en millas que yo debo recorrer para llegar al nodo 2 más la distancia anterior que es 0. Sería 100 más 0 es 100. ¿No ven? Aquí ya tenemos una distancia de 100 y sobrepasa al primer camino que hemos encontrado, fíjense, que era ya 90. Y si yo sigo haciendo el recorrido por cualquier camino que vaya recorriendo, a no ser que las distancias sean 0, y ni aún así, fíjense, este 100 ya es mayor a este 90, ¿no es cierto? Directamente, esta etiqueta se la denomina temporal y no nos sirve. Y cuando no nos sirve, se la coloca ahí, se coloca ahí la etiqueta, pero no se la utiliza. Y tenemos que reflejar igual en la gráfica de que esa etiqueta no nos sirve. Se la coloca ahí, pero se la debe tachar. Eso dice el método, ¿ya? A esa etiqueta se la denomina etiqueta temporal. Está ahí, pero no la hemos hecho uso, porque ya aquí se hemos dado cuenta de que esto ya sobrepasa, ¿no es cierto?, la distancia en millas al dato que nosotros ya hemos encontrado como distancia. Ahora, si esa distancia era menor a esta distancia, pongamos un ejemplo, que aquí la distancia era solamente 60. 60 era menor a 90, ¿no es cierto? Entonces, había la posibilidad de que todavía yo recorriendo los siguientes caminos, posiblemente hubiera llegado aquí a 85 millas. Y bueno, hubiera considerado esa distancia como la más corta. Pero el solo hecho de que este dato o esta distancia ya sobrepasa a la distancia que ya hemos encontrado recorriendo uno de los caminos, entonces eso me permite a mí ya no tener que recorrer el siguiente camino. Ahorita fíjense, en este ejemplo está fácil, digamos, hacer el recorrido, ¿no es cierto? Pero cuando ya tenemos más nodos, cuando la red ya es un poquito más complicada, entonces hay que hacer minuciosamente para poder encontrar el camino correcto, porque si no, a veces uno encuentra el camino, pero no es el más corto. ¿No ven? En ese tipo de problemas, cuando aplicamos este método, es importante que ustedes tomen las características. Por ejemplo, yo siempre les voy a dar como dato los nodos, los arcos o las flechas y las distancias que es necesario para que ustedes puedan aplicar el método. Si yo no les doy las distancias, entonces no hay posibilidad de que ustedes encuentren una ruta más corta, ¿no es cierto? Porque si no tienen uno de los datos que ustedes necesitan para resolver este problema, entonces no van a poder dar solución al problema. Me tendrían que decir de que el sistema, o diré de que el problema está incompleto o no tiene los datos suficientes para dar solución o para aplicar el algoritmo para encontrar la ruta más corta, ¿no ven? O el hecho de que yo les dé alguna de las distancias como nulas, que no tengan ningún recorrido.
Eso también tienen que tomar en cuenta, ¿ya? A ver, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, Inge. Ya. Hasta el momento, a ver, tenemos varias prácticas, tenemos tareas, tenemos varias tareas en la materia y tenemos un examen, ¿no es cierto? Vamos a planificar la fecha del segundo examen, ¿ya? El segundo examen lo vamos a planificar para el día martes 22, ¿les parece? O para el día jueves 17 de junio. Para el martes 22 está bien, Inge. Para el martes, 22 para el jueves. martes 22. Para el martes 22. Martes. Ya, para el martes 22. Ahora, otra cosa, tienen pendiente la presentación de su trabajo de investigación. Según recuerdo, la fecha de presentación, ¿hasta cuándo lo hemos puesto? A ver, ¿quién? Está hasta el 15 de junio, Inge. El 15. Ya, hasta el martes, ¿no? Hasta el martes. Hola, sí, Ya. mamá. ¿Puede Hola, ampliar hasta el hola, jueves? papá. Ampliar la fecha. Hola, Yeli. Sí, ahí está la Yami. ¿Quién está con la cámara encendida? O diré con la Micrófono. micrófono encendido. Apaguen sus micrófonos. A ver, la idea, no se puede ampliar la fecha porque vamos a planificar defensa para el 17 de junio. Para el trabajo. ¿Ya? El 15 Inge, de ¿hay junio. práctico? Práctico no. No les voy a dar otro práctico. Más bien, ya les voy a tener que subir, visualizar todas las notas de las tareas y los prácticos que ya han enviado ustedes al Moodle, ¿no ven? Eso. Y el 15 ustedes presentan el trabajo de investigación y vamos a planificar la defensa del trabajo. No todos los grupos van a defender. No todos. El 17 de junio se va a proceder a la defensa del trabajo de investigación. El día 15 todavía vamos a ver una introducción, se podría decir más que todo, al modelo. Nos falta ver un modelo, el modelo de programación entera. Pero en este tema no se va a hacer mucho énfasis porque en realidad es una extensión del método de programación lineal, el primer método que hemos visto, el método de programación entera. Pero me interesa que ustedes, vamos a ver el modelo de programación por metas y el modelo de programación entera. Solamente vamos a ver una parte introductoria para que ustedes comprendan más o menos cómo se usa, pero es una extensión del modelo de programación lineal. Entonces estaría pendiente para el día 15. Pero el día 15 ustedes ya deben subir sus trabajos en formato PDF, les he puesto, ¿no? Sus trabajos al Moodle. La fecha de presentación es hasta el 15, ¿no ve? Y ya el 17 procedemos a defender. Como les digo, no todos van a defender. El día 22 damos el examen, el segundo examen. Y ya con eso hasta el jueves ya podrían estar sus notas finales, digamos, más o menos. Sus notas finales. El segundo examen va a ser a partir del tema 3 hasta donde avancemos el día martes. ¿Ya? No, si se dan cuenta, no les voy a tomar de todo lo avanzado. Inge, una pregunta. Sí.
Acaba de comentar usted de que no vamos a defender todos. ¿Cómo va a ser la defensa? ¿Sí va a ser por sorteo? Sorteo. Yo creo que unos 5 grupos nos van a defender de todos, Y el sorteo lo va a hacer en clases con todos, ¿no, Inge? con todos. Ahora, ojo que en el segundo examen yo les puedo hacer cualquier pregunta referente a su trabajo de investigación. Esto para calificar a los que no van a defender, digamos, el trabajo de investigación. Inge, y sus preguntas serían abiertas, ¿no? Porque no creo que lo haga por temas para cada uno. Sí, yo voy a ver la forma de cómo les voy a hacer una pregunta general, digamos, para que todos puedan responder. Bueno, Inge, gracias. Ya. Entonces, a ver, qué más nos quedaría pendiente? Creo que hay 2 o 3 estudiantes que no han podido dar el examen de la parte teórica. ¿Hay alguien aquí ahorita? Sí, Inge, se le estaba por comentar. Buenas noches. Ya, entonces, el mismo día que van a dar el examen, que es el día 10, ¿no? El 15. Para el día jueves me va a hacer recuerdo, ¿ya? El día jueves para que yo vea cómo les voy a tomar el examen. ¿Cuántos son? A ver, ¿quién más está? Creo que tengo 2 o 3 anotados en... ¿No hay nadie más que no ha dado el examen de la parte teórica la primera evaluación? Ya, entonces, yo creo que con usted voy a tener que tomarle oral nomás el examen. Bueno, Inge. Ya, el día jueves, por favor, me hace recuerdo. Cuando termine la clase, me hace recuerdo para que veamos si al finalizar la clase le voy a tomar el examen o ya programamos cómo hacemos con el examen, ¿ya? Pero Bueno, Inge, hasta jueves el jueves. 17, ¿no? Sí, el 17, jueves 17, para que no se quede sin nota. Sí, gracias, Inge. Ya. A ver, entonces, por si acaso, de todo sobre el modelo de transporte, ya lo he subido el contenido a Moodle. También voy a subir lo que hemos visto del modelo de redes, lo voy a subir, yo creo que en el transcurso hasta el sábado va a estar todo lo que hemos avanzado del modelo de redes, ya para que ya vayan repasando. Cada uno de los modelos que hemos visto del modelo de transporte están resueltos igual para que ustedes se guíen y vuelvan a repasar o vuelvan a resolver Inge, Sí, la asistencia de hoy en Moodle no se puede marcar. no se puede marcar. A ver, deme un minutito, ahorita lo Sí, reviso. Inge, eso le comentaba al inicio de clases, que no se podía marcar en Moodle. Ya, a ver, enseguida lo reviso, ya, deme un minutito. Bueno, Inge. Ahora, por favor, revisen. Sí, ya se puede, Inge. Ah, ya, está bien. Faltaba habilitar. Ya está. Entonces, por favor, no olviden anotar su asistencia, ¿ya? Registrar su Inge, las asistencia. notas